Hola, bendiciones. Hoy quiero responder una pregunta que me hicieron. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las principales causas de una guerra sin resultados o de una guerra el cual yo no veo como efectiva? Mucha gente, no solamente esta persona, sino son muchas las preguntas que me hacen de gente que ha hecho guerra espiritual, que ha hecho actos proféticos, que ha hecho liberación, pero que no ve resultados efectivos en el mundo literal. Muchas veces entramos en frustración porque hacemos los actos proféticos con los símbolos, pero no vemos respuesta. Y lamentándolo mucho, entra la persona en un estado de depresión e incluso dice esto no es para mí, o simplemente descartan la posibilidad de seguir haciendo los actos proféticos y la guerra espiritual porque creen que no es efectivo. Pero hay varios activadores que bloquean que la guerra espiritual sea efectiva. Uno de los primeros activadores es la falta de conocimiento. Incluso la Biblia dice: mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Dios mismo entiende que muchas veces nosotros hacemos las cosas como dar golpes al aire. Y necesitamos entender que para entrar a la guerra espiritual necesitamos discernimiento espiritual, necesitamos la guía del Espíritu Santo, pero también necesitamos conocimiento. ¿Conocimiento en qué área? Conocimiento en lo profético, conocimiento en lo simbólico, estar activados en los dones del Espíritu Santo, aprender a oír la voz del Espíritu de Dios en nuestro interior. Muchas veces nosotros queremos, anhelamos y deseamos que la respuesta llegue, pero estamos ejecutando mal el trabajo. Primero, para poder ir a la guerra, yo necesito aprender a usar la espada que se me entregó, el escudo que se me entregó, las armas espirituales que se me han entregado. Son muchas, hay armas de luz y hay armas simbólicas, hay armas proféticas. Armas proféticas como la oración profética, la oración intercesora, armas simbólicas como la sal, el vino, el aceite. Armas de luz tienen que ver con el amor, el perdón, la misericordia. Entonces, cuando yo no tengo principios en el conocimiento de cómo trabajar mis dones, mis talentos o lo simbólico en el mundo espiritual, no voy a ver respuesta. Quiero que sepan que nuestros enemigos, los que trabajan con las tinieblas, sí saben muy bien cómo usar las armas simbólicas y las armas espirituales contra nosotros. Pero nosotros carecemos de conocimiento, tenemos demasiada ignorancia de cómo se mueve el mundo espiritual, de cómo se mueven los ámbitos del espíritu, las dimensiones espirituales. Y como iglesia necesitamos comenzar a comprender y a entender que nos falta este conocimiento e ir al Espíritu de Dios para que Él comience a revelarnos, comience a abrirnos los panoramas espirituales, comience a conectarnos con Él y nosotros podamos saber, guiados por el Espíritu Santo, cómo hacer la guerra espiritual. Imagínese que a usted se le entregue un armamento, se le dé un fusil, se le entregue un arma de fuego, pero usted no sepa usarla, se le entregue una espada y usted no sepa usarla. Simplemente se va a hacer daño a sí mismo. Como un día donde me acuerdo que fui a limpiarme la dentadura al odontólogo y la persona que me estaba haciendo la ortodoncia, que me estaba tratando los dientes, es muy querida, es una hermana en Cristo, la tengo como una hija espiritual, y le dije: préstame uno de los instrumentos que parece un garfio, préstamelo para limpiarme los dientes. Y sin saber, tomé ese instrumento, empecé a limpiarme los dientes, y cuando comencé a limpiarme los dientes, por no saber usarlo, me abrí la encía. Ni siquiera me di cuenta de lo filoso que estaba. Hasta que me doy cuenta cuando sangro, que suelto el instrumento, ahí comprendí que no sabía usar el instrumento. Entonces tenemos mucha gente que tiene, pues lamentándolo mucho, el ego muy alto y piensa que lo sabe todo y al final no sabemos nada. Estamos como yo hace unos años atrás, cuando tomé el instrumento de alguien que se sabe usarlo y lo usé pensando que lo sabía usar y lo que hice fue hacerme un daño. Entonces la falta de conocimiento muchas veces daña al creyente. Y este daño es tan terrible que cuando yo quiero hacer la guerra espiritual, pues me cuesta. No veo respuesta porque lo estoy haciendo sin un conocimiento previo, sin un aprendizaje previo a lo que yo tengo que hacer. Ejemplo, tenemos que tener conocimiento de tener puertas cerradas, aprender a cerrar esas puertas, entender cómo se abrieron para trabajar en esto y no permitir que estas puertas vuelvan a abrirse. Tengo que aprender qué son decretos y legalidades, cómo se mueven las legalidades en el mundo espiritual, qué son las cortes celestiales, qué son los tribunales de Dios y cómo ir a ellos, qué es la intercesión profética, cómo ser porteros en el mundo espiritual.
espiritual. Entonces, cuando nosotros no comprendemos la base del mundo espiritual, cuando vayamos a hacer la guerra espiritual, no va a tener efecto, porque vamos a ir ciegos, sordos y mudos. Y muchos, perdónenme la palabra, pero hasta muchos, porque muchas veces no sabemos ni siquiera usar las escrituras para orar, para interceder y para usar el acto profético o el acto simbólico de forma correcta. Entonces, por eso es que se nos critica mucho, porque muchas veces nosotros malinterpretamos o simplemente lo asociamos a cómo sentimos y no tenemos guía del Espíritu Santo. Y ese es el segundo principio que bloquea que tengamos una guerra espiritual efectiva, es no tener dirección del Espíritu de Dios. Para ir a la guerra necesitamos ser gente conectada con Dios, gente conectada con el Eterno, con el Altísimo, que Él nos direccione a dónde entrar, cómo entrar, qué hacer, en qué momento hacerlo, cuándo es el día. Nunca vemos en las Escrituras una guerra espiritual o una guerra, nunca vemos en las Escrituras, una guerra que Dios no haya ganado con estrategia. Todas las guerras que Dios ha ganado en las Escrituras han sido con estrategia. Y una de las más populares es la de Josué. Josué no llegó a Jericó a tocar la puerta. Josué no llegó a Jericó a decir aquí estoy y vine a pelear contra ustedes. No, Josué fue a la oración. Dios le guió, le dijo vas a dar 7 vueltas y el último día vas a dar 7 vueltas más. Diariamente darás una vuelta y al final, cuando yo te lo indique, vas a dar 7 vueltas, van a gritar, los muros caerán y tomarán la ciudad. Cuando Josué dejó de preguntarle a Dios, en una de las guerras más pequeñas que tuvo, perdió mucha gente porque se confió en su propia prudencia, se confió en su propia naturaleza y perdió la capacidad de oír a Dios. Luego dice la Biblia que se arrepiente, vuelve a pedir dirección y gana. Moisés nunca iba a la batalla sin pedir dirección al Espíritu Santo. Gedeón no fue a la guerra sin pedir dirección al Espíritu Santo. Entonces, de la misma manera que ellos piden dirección, nosotros también como hijos de Dios necesitamos pedir dirección. Pero es que la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es verdad, lo dice las Escrituras, pero no significa que Dios nos esté mandando a ese territorio o a ese lugar. Necesitamos preguntar y decirle a Dios a qué lugar necesitamos entrar, si podemos hacerlo, si estamos en la capacidad, en la autoridad, en la unción, para mover cosas en el mundo espiritual a favor de nosotros y ver victoria. Entonces, queremos hacer guerra espiritual sin dirección divina y necesitamos comprender como iglesia que Dios quiere que seamos guiados. Dice la Biblia, yo me iré, pero vendré otra vez, y dice, y les traeré el Consolador, Él los guiará. La palabra guiar no es controlar, la palabra guiar no es manipular, no, la palabra guiar es direccionar, dar una dirección. Es decir, que lo que yo te voy a decir va a funcionar porque ya yo fui, lo vi, lo experimenté y sé que te va a ir bien, como que también sé que te puede ir mal, porque ya fui, vi, lo experimenté y tuve las consecuencias. Entonces necesitamos guianza del Espíritu Santo. Otra cosa, porque muchas veces nos frustramos porque no vemos respuesta en la guerra espiritual, es porque Dios necesita que tú vivas ese proceso. Porque hay algo en ti que necesita ser corregido, hay algo en mí que necesita ser transformado, rectificado, y Él no va a quitarte la prueba porque tú hagas una guerra espiritual o tú hagas un acto profético, porque Él necesita que tú aprendas algo, que aprendas en el amor, que aprendas en el carácter, que aprendas en el espíritu. Algo tienes que aprender. Ejemplo, hicimos el acto profético, pero nos visitaron los brujos. Hicimos el acto profético, pero siento que me jalan la cobija. Y yo necesito aprender algo. Dios quizás me está enseñando algo, me está enseñando que tengo que ser constante en la oración o que no tengo que tenerle miedo a las tinieblas. Lamentándolo mucho, pues yo quiero que la guerra espiritual me solucione todo, cuando en realidad Dios quiere que yo viva un proceso de crecimiento, de aprendizaje y de madurez. Muchas veces pensamos que la guerra espiritual es una varita mágica que Dios nos dio, que cambiaremos al mundo de la noche a la mañana. No es así. La guerra espiritual es progresiva. Vamos ganando terreno poco a poco. ¿O usted cree que las tinieblas ganaron terreno de la noche a la mañana? No. Fue un trabajo y sigue siendo un trabajo de días, de años. Un país no cambia de la noche a la mañana. Una persona no cambia de la noche a la mañana. Tenemos a Cristo que nos perdona y sin embargo Él sigue trabajando con nosotros porque no cambiamos de la noche a la mañana. Entonces creemos que la guerra espiritual tiene que ver con un cambio así,
de la noche a la mañana. Y no es así. Hay cosas que por más guerra espiritual que tú hagas, vas a tener que pasarlas, vas a tener que vivirlas, vas a tener que experimentarlas, vas a tener que sentirlas, porque hay un aprendizaje de tu alma, hay un aprendizaje para crecimiento, hay un aprendizaje para madurez, hay un aprendizaje para tener experiencia, y esta experiencia entonces luego te llevará a un empoderamiento, un crecimiento, y tú vas a enseñar a otros de lo que tú aprendiste. Entonces, analiza estas tres cosas o estos tres bloqueadores de lo que nosotros llamamos guerra espiritual ineficaz, porque se activan y pensamos que son ineficaces, y analiza. ¿Será que necesito algo? ¿Tengo algo que aprender y por eso es ineficaz la guerra espiritual? ¿Será que no estoy pidiendo dirección al Espíritu Santo? ¿Será que no tengo conocimiento previo de lo que voy a hacer y cómo lo tengo que hacer? Y te invito pues entonces que tú me puedas seguir en mi canal, que tú puedas compartir este video a alguien que lo necesite y que también puedas hacerme una pregunta. Quiero responder tus preguntas a través de este nuevo programa donde la verdad nos hace libres. Bendiciones, nos vemos en una próxima oportunidad.